El título de este mensaje: ¿hallará fe en la tierra el Señor? Oremos al Señor. Padre, gracias, Dios. Gracias por esta noche hermosa. Gracias por los convidados a esta cena. Gracias por la fe que sobrepasa todo entendimiento. Gracias por esa fe que mueve montañas, Señor. Bendigo tu nombre y te doy gracias por el Espíritu Santo que nos da la sabiduría y la gracia para exponer la palabra, y que tú vas a ir caminando a través de las Escrituras y nos las harás saber y abrirá nuestros ojos del entendimiento espiritual para que salgamos de este lugar edificados, transformados en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Salude al que está a su lado, dígale: hallará fe en ti. Nótese que Jesús está hablando aquí de los últimos días, producto de que los fariseos dijeron: ¿cuándo ha de venir el reino de Dios? Así que él comienza a responderle a ellos y a decirle: el reino de Dios no lo van a ver así, diciendo está aquí o está allá, porque el reino de Dios está dentro de nosotros. El reino de Dios viene cuando la humanidad despierta, cuando comenzamos a entender que somos producto de una creación sobrenatural y que no pertenecemos a este mundo material, y cuando la humanidad comienza a despertar en Dios y a creer en Dios, entonces el reino de los cielos se manifestará. Pero ahora Jesucristo le enumera una serie de cosas que tienen que suceder antes de su venida, antes de que Él venga, antes que el reino se manifieste. Y Él comienza diciendo que será como los días de Noé. ¿Y qué pasaba en los días de Noé? Dice la Biblia de que la gente se casaba y se daba en casamiento, bebían, comían, la gente estaba en otro mundo, o sea, estaba viviendo una vida desconectado de la realidad de lo que estaba sucediendo. Estaban viviendo su vida felices en el plano natural, estaban comiendo y bebiendo, haciendo fiestas, olvidándose de todo lo que sucedía. Y dice la Biblia que así será la venida del hombre, cuando todo el mundo está desconectado de la realidad. Hay cosas que están sucediendo ahorita mismo y mucha gente está desconectada de la realidad. Están viviendo otra realidad, están tratando de vivir en una burbuja, quizás hecha por ellos mismos o hecha por el sistema que gobierna. Y dice la Biblia de que una de las señales es que vendrá el mismo espíritu, el mismo ambiente, la misma cultura que había en los tiempos de Noé. Y en ese tiempo había falta de fe. La gente no estaba creyendo en Dios, la gente se había olvidado de Dios, se había desconectado de Dios. Noé le predicaba y dice que nadie se convertía. Noé predicaba 120 años, dice la Biblia, por 120 años nadie se convirtió. Cualquiera diría que sería un ministerio frustrado. Cualquier pastor en ese tiempo se moriría de hambre porque la iglesia nunca crecería. 120 años predicando y nadie se convirtió, nada más su familia. Había escasez de fe, falta de fe. Y uno de las señales que el Señor está diciendo es que para los últimos días habrá falta de fe. La falta de fe viene a causa de que el hombre se desconectó de Dios.
Pero la Biblia es clara diciendo que todos tenemos fe. Todos tenemos fe, pero tenemos que ponerla en práctica. Hay dos clases de fe que yo enumero así. Hay una fe natural que todo el mundo tiene, porque usted no se pone a meditar ni a preguntar. Cuando usted coge un taxi, usted no hace un examen para ver si el taxista no es drogadicto, o si sacó la licencia legalmente, o por lo menos si tiene licencia, o si sabe manejar. ¿Usted qué hace? Agarra la puerta y se sienta y llévame. Usted confía. ¿Cuál es la mejor definición de fe? Confianza. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero la definición más sencilla es confianza. Fe es confianza. Y usted tiene fe de que cuando se monta a un metrobús, el metrobús lo va a llevar. Hasta se duerme tranquilamente allí porque sabe que va a llegar a su destino. Aquel que se sube a un avión, él no está pensando que si la máquina está dañada, que si el motor se va a apagar o que se va a prender el avión. Él se sube y se desconecta porque tiene una fe natural, una fe que es confianza. Cuando usted sube a un elevador, usted no está pensando que si el elevador, quién fue que le hizo, que esta compañía es china, que la otra es coreana. Usted nada más aprieta el botón. Usted nada más sabe que ese elevador lo va a llevar a su destino. Eso se llama confianza. Eso es fe también. Es una fe natural de confianza. Pero hay una fe sobrenatural que se activa cuando usted cree en Dios. Hay una fe sobrenatural que cuando usted vuelve en sí, entonces los cielos se abren y Dios comienza a abrir la puerta para derramar su bendición sobre su vida. Hay una fe sobrenatural que te lleva a caminar sobre las aguas, que te hace derribar muros impenetrables. Hay una fe sobrenatural que te abre los cielos para que descienda el maná y que tú puedas comer. Eso se llama provisión diaria. La fe sobrenatural me dice a mí que Dios va a alimentar mi vida todos los días porque yo le creo a Él. Provisión de Dios sobrenatural. Pero dice la Biblia de que en aquel tiempo no había fe ya. Ya la gente no tenía fe, no había confianza. Y lo pone peor todavía. Dice, la segunda señal que vas a ver es la señal de Lot. Será como los días de Lot. O sea, será como los días de Sodoma y Gomorra. ¿Y qué sucedió en los días de Sodoma y Gomorra? Dice que cuando llegaron los ángeles y se metieron a la casa de Lot, dice que desde el más grande hasta el más pequeño rodearon la casa. Y todos decían, sácalos, porque queremos conocerlo. Y la palabra conocerlo allí es, queremos tener relaciones sexuales con ellos. ¿Quiénes querían tener relaciones? Desde los más grandes hasta los más pequeños. Era normal. Era normal eso para ellos. ¿Por qué era normal? Porque su cultura lo había vuelto normal. Porque sus leyes lo habían vuelto normal. Habían comenzado a vivir de una manera que para ellos hasta el más chiquito le era normal. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Niños vestidos de mujer y el mundo lo aplaude. Niños que reclaman cambiarse sexo y el mundo aplaude eso. ¿Qué estamos viendo? Un grupo de drag queen que le enseña a niños cómo ser. Y la gente aplaude eso. Y ahora lo bueno es malo y lo malo es bueno.
Lot le dice a ellos, dice, no, estos son mis huéspedes. Ellos están bajo mi techo. ¿Qué Lot le está diciendo? Hay una ley que dice que si ellos están bajo mi techo, están bajo mi jurisdicción y nadie los puede tocar. Esa era una ley divina de Dios. Pero ellos le responden y le dicen, ¿qué ley ni qué ley? ¿Desde cuándo tú has sido juez nuestro? Nosotros no obedecemos esas leyes. Nosotros tenemos nuestras propias leyes. ¿Qué es lo que quiere hacer el enemigo para este tiempo? Hacer sus propias leyes. Leyes que van en contra del plan divino. Leyes que van en contra de la moral y de la buena conducta. Ellos no quieren respetar nuestras leyes. Ellos dicen que nosotros los discriminamos, pero ellos no respetan nuestras leyes. Ellos no quieren hacer las cosas como Dios manda. ¿Y qué dijeron? Nosotros no creemos en esas leyes, ni respetamos esas leyes. Y tú no eres juez nuestro. Ahora te vamos a hacer peor a ti y a tu familia. Y dice que se pusieron violentos. ¿Quiénes se pusieron violentos? Desde los más grandes hasta los más pequeños. Los niños también. Los niños también querían entrar. ¿Cómo llegaron a depravarse esos niños? Porque una ley cambia la cultura de una nación. Por eso que mucha gente no entiende la importancia de hacer leyes y de proteger nuestras leyes. Porque cuando tú cambias una ley, cambia la forma de pensar, cambia la cultura, cambia todo. Todo el mundo tiene que alinearse a esa ley. Todo el mundo tiene que vivir de acuerdo a esa ley. Y cuando tú cambias la cultura de un pueblo, destruyes sus principios. Comienzan a obedecer otros principios impuestos. Y por eso el Señor dice que hay una señal. Y esa señal la estamos viendo ahora. Estamos como en los días de Sodoma y Gomorra. Estamos viviendo en los tiempos de Lot también. Y el Señor dice en su palabra, porque todo lo que está en rojo fue dicho por Cristo. Y dice, el que quiera salvar su vida la perderá. ¿Alguien me está escuchando? El que quiera salvar su vida la perderá. ¿Cómo alguien que tiene fe en Dios después tiene miedo de perder su vida? ¿Acaso Dios no nos ha prometido una vida mejor? ¿Acaso Dios no nos dijo a nosotros que cuando muramos tendremos una mansión y que viviremos sin dolor, sin problema? ¿Por qué alguien que tiene fe después tiene miedo de morir? Porque ha perdido la fe. Porque poco a poco la fe se va perdiendo. Esto no es una carrera de velocidad. Esto es una carrera de persistencia. Por eso dice la Biblia que el que persevere, ese será salvo. No el que corre, no el que predica bien, no el que canta bien, sino el que persevera. Esto es una carrera de perseverancia. Y el enemigo lo sabe bien. Y hay algunos que comenzaron bien y terminaron mal. Comenzaron en el espíritu y terminaron en la carne. El apóstol Pablo lo dice en Corintios. Porque la fe poco a poco se va debilitando si tú no la cuidas. Hay un desgaste producto de los problemas, de las tribulaciones, de las guerras. Mucha gente está cansada ya, está desanimada, agotada, porque ve los malos testimonios. Porque aquellos que deberían ser heraldos de la fe, ahora resulta ser vendidos al sistema. Hay mucha gente que ha perdido ya el deseo de luchar. Ya no quieren pelear. Ya nos vemos
Daniel, profeta como Daniel, ya no vemos a hombres como Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo un desgaste espiritual. Muchos líderes que dejaron sus armas, dejaron de pelear. ¿Por qué? Porque el enemigo comenzó a desgastarlo poco a poco. Las pruebas diarias, los problemas matrimoniales, las luchas, la gente se siente agotada, se siente desgastada a causa de la gran guerra espiritual que llevan. Y algunos, sin saberlo, están perdiendo la batalla. Sin saberlo, se están quedando sin fe. Por eso el Señor dice que cuando le preguntaron ¿cuándo vendrá el reino de Dios? Entonces él se refiere a una parábola. Dice, había un hombre, un juez, que no tenía miedo ni al hombre ni a Dios, pero tenía una mujer que era de perseverancia. Y él dice, para que esta mujer no me siga inoportunando, voy a responderle. Y el Señor dice, ¿oíste lo que dijo ese hombre? Que ni tiene miedo a Dios ni a los hombres, pero dijo algo. Había una mujer perseverante. Toque el que está a su lado, dígale, sigue perseverando. Sigue perseverando. Sigue perseverando. Sigue perseverando. No te rindas. La batalla es cruel, es dura, pero no te rindas. Sigue perseverando. No guindes los guantes. Algunos ya están que no quieren saber nada. Muchos divorcios, muchos ministerios caídos, mucha gente que dejaron su fe porque el temor lo embargó. Y se dieron al poder del enemigo. El enemigo sabe también comprar y ha comprado conciencias. Algunos sienten que su imperio se le puede caer si se oponen al sistema. Sienten que todo lo que han trabajado se le puede venir abajo por si ellos se levantan con una voz profética para decir algo en contra del sistema. Pero cuando la iglesia pierde la fe, se convierte en un vulgar club social. Cuando la iglesia pierde la fe, se convierte en un club solamente. La iglesia no puede perder la fe. La iglesia tiene que perseverar hasta el fin. El que persevera, ese será salvo. Y dice la Biblia de que será como los días de Noé y como los días de Lot. Momentos duros, difíciles. Pero dice la Biblia, pero el que persevera, ese será salvo. Y luego el apóstol Pablo nos escribe y nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Ninguno que milita en este camino puede caminar si no tiene fe. Porque el que no tiene fe no agrada a Dios. Y dice la Biblia que el justo por la fe vivirá. Hay poder en el nombre del Señor. El justo por la fe vivirá. Si hay algo que nos mantiene a nosotros vivos todavía, se llama la fe. La fe en la certeza, la fe en la confianza de lo que viene. Y cuando yo tengo fe, yo creo que el mundo va a cambiar.
yo creo que Dios va a descender. Cuando yo tengo fe, yo creo que Cristo viene por su iglesia. Yo creo que Cristo viene pronto. Cuando ya el enemigo comienza a derribar al creyente, la gente pierde la fe de que Cristo viene. Ya la gente comienza a pensar de que ya Él no viene nada. Ya deja de creer. Y mire que dice la Biblia, que nos da una pista que posiblemente puede ser así. Y dice, os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dice el Señor que su venida será de noche. Porque dice aquí, todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Os digo que en aquella noche, posiblemente sea una noche, posiblemente sea esta noche, posiblemente alguien aquí esté esperando la venida del Señor. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Y respondieron, le dijeron, ¿dónde, Señor? Y él le dijo, donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán las águilas. Dice la Biblia que la venida del Señor será como qué? Como ladrón en la noche. Ojalá fuera esta noche. Será como ladrón en la noche. Y la iglesia que tiene fe nunca debe perder la perspectiva de que Cristo viene pronto, que Cristo viene por su iglesia. Y cuando la gente cree que Cristo viene, se mantiene perseverando, se mantiene en santidad, se mantiene luchando, se mantiene perdonando y pidiendo perdón. Porque cuando tú sabes que Cristo viene, tú quieres permanecer firme. Tú no quieres hacer algo que te vaya a dejar atrás. Cuando tú sabes que Cristo viene, tú vas a perseverar porque será como ladrón en la noche. Y qué triste sería que el que está a tu lado sea tomado y tú seas dejado. Por eso dígale que está a su lado, persevera en la fe. Y todo lo que estaba sucediendo, por eso el sabio Salomón dice que lo que antes era, después será. Que no hay nada nuevo debajo del sol. Porque todo lo que sucedió con Sodoma y Gomorra, con Noé, está sucediendo otra vez. Y cuando la iglesia del Señor se prepara, sabe que hay que perseverar y hay que pelear. Dice la Biblia, ¿hallará fe el Hijo del Hombre cuando regrese en la tierra? Porque las cosas que suceden es para desanimar tu fe.
para tumbar tu fe. Y por eso Cristo continuamente estaba peleando con sus discípulos y le decía: hombre de poca fe, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? Le estaba diciendo: activa tu fe, haz que tu fe crezca, camina sobre las aguas, no te quedes allí, sigue adelante. Hallará fe en la tierra. Cuando Babilonia conquistó Israel y secuestró a los príncipes y a mucha gente se la trajo a Babilonia, el rey promulgó un decreto y el decreto decía que el que no se arrodille ante la estatua al sonar la trompeta, el tamboril y un montón de instrumentos, dice que había que ejecutarlo. Y cuando sonaron las trompetas, el tambor, el tamboril, la zampoña y todos los instrumentos, todo el mundo se postró. ¿Quiénes se postraron? Muchos israelitas, muchos que creían en Dios, se arrodillaron ante la estatua. Pero dentro de esa multitud que habían 3 muchachos que se pararon firmes. Habían 3 que no obedecieron los decretos del rey. Habían 3 que no habían claudicado en la fe. Habían 3 que estaban dispuestos a pagar el precio. En tiempos de Sodoma y Gomorra, en tiempos difíciles, siempre tiene que haber alguien que se pare firme en la fe. Siempre tiene que haber alguien que esté dispuesto a pagar el precio. La fe sin obra es muerta. Y yo no puedo decir que yo tengo fe y yo me doblego ante el faraón. No puedo decir que yo tengo fe y en momentos difíciles me tiembla la rodilla y me inclino ante la estatua. Pero estos 3, Sadrach, Mesach y Abednego, y usted conoce la historia, se pararon firmes y el rey, como los apreciaba, le dice: retráctense, arrodíllense, no quiero matarlo. Y ellos dijeron: no, rey, nosotros no nos vamos a doblegar, porque solamente hay un solo Dios, un solo creador. No hay Dios fuera de Dios, no hay nadie. No nos vamos a doblegar. No nos vamos a doblegar. Aunque el decreto era firme, no se doblegaron. El decreto exigía muerte, pena de muerte de una vez. Calentaron el horno. 3 hombres fuertes agarraron a esos muchachos y los tiraron. El horno era tan fuerte que quemó a los verdugos. Pero allá adentro estaba el Rey de Reyes, el Señor de Señores, que le dice que aunque pases por el fuego no te quemarás. Aunque pases por el fuego no te va a quemar. ¿Hallará fe en la tierra? Pregunto, ¿hallará fe en la tierra? En medio de estos tiempos, en medio de tiempos difíciles, yo sé que hay Sadrach, Mesach y Abednego que no nos vamos a doblegar, que no le vamos a seguir el juego al sistema corrupto. Yo estoy en grupos de pastores y a veces tocamos los temas que aquejan nuestra nación. Y yo he escuchado líderes diciendo: yo no voy a hacer nada, yo no voy a pelear.
Y es triste saber que dentro del pueblo de Dios hay personas que prefieren arrodillarse para no sufrir las consecuencias. Escuche bien, porque la fe desafía las consecuencias. Y aquel que tiene fe tiene que sufrir las consecuencias si es necesario. Pero si tú tienes fe, tú sabes que Dios puede librarte aún de las manos y de la boca de los leones. Hicieron un decreto, escuche bien, estoy hablando de decretos. Hicieron un decreto que no puede ser abrogado ni por Media ni por Persia. Nadie puede arrodillarse a orar a otro Dios que no sea el rey. Y los sátrapas hicieron el decreto específicamente para Daniel, porque sabían que Daniel tenía fe. Y si hay algo que el diablo quiere hacer es tumbar tu fe. Y va a hacer decretos para que tu fe claudique, para que no te puedas congregar, para que aceptes sus normas, su sistema. Y dice la Biblia que los sátrapas se fueron a la casa de Daniel para ver si Daniel seguía orando. Porque algunos creen ciegamente algunas cosas. Y pareciera como si se ha levantado una nueva religión a nivel mundial, que le dicen los covidianos. Porque todo lo que dice del COVID, la gente la sigue, pero al pie de la letra. Pero dejaron de confiar en Dios. Creen más en el COVID que en Dios. Y Dios es poderoso para sanar toda enfermedad, para sanar toda maldición. Dios es poderoso. Dios está por encima del virus. Dios está por encima de las leyes terrenales. Dios está por encima de todo. Y se fueron a la casa de Daniel y lo espiaron. Dice: ay, papá, tómenle foto, video. Vamos a interponer la denuncia. Y se fueron delante del rey y le dijeron: miren, aquí está la prueba. Daniel desafió el decreto. El rey, que amaba mucho a Daniel, lo llevó a donde estaba el foso de los leones. Y le dijo: Daniel, el Dios que tú sirves te podrá librar de la boca de los leones. Y al día siguiente fue tempranito para ver qué había sucedido. Y le grita: Daniel, vive Jehová, el Dios que tú sirves te pudo librar de la boca de los leones. Y allá abajo salió una voz que decía: mi Dios me libró de la boca de los leones. El que se cayó, levántese. El que se desanimó, anímese. Pero no te puedes quedar ahí tirado. Sigue para adelante, sigue perseverando. No quedes tirado, sigue perseverando, que la lucha aún no termina. Mi Dios enviará a su ángel. Si hay que pasar consecuencia, yo no sé cuántos de los que están aquí están dispuestos a pasar la consecuencia conmigo. Porque la fe es así. La fe no es que solamente que ya yo tengo fe y que bueno, tú tienes fe, vaya para allá y lo otro para acá.
No, la fe sufre consecuencias. A los discípulos le prohibieron predicar y siguieron predicando. A los discípulos lo arrestaron, los golpeaban, a Jacobo lo decapitaron, producto de que tenían fe y obedecían más a Dios que a los hombres. Y por eso Pedro dijo: ¿a quién es lícito obedecer? ¿A Dios o a los hombres? Cuando los hombres se desvían del camino, cuando los hombres se desvían de la ley de Dios, yo no tengo ninguna obligación de seguir al gobierno ni a ninguna ley creada de este mundo. Mi obligación es creerle a Dios por encima de toda fuerza, sobre toda cosa creada. Pregúntele al que está a su lado: ¿hallará fe en la tierra? Esther, su tío fue a visitarla. Hay un decreto que van a matar a todo nuestro pueblo. Hay amenazas, como hoy, que están amenazando la iglesia, que están diciendo de que si no tenemos el 100% de vacunado, no podemos dejar que la gente entre. Nosotros no podemos dejar a nadie afuera. Mardoqueo le dice: sobrina, hay una ley que dice que van a matar a todos los judíos, y tú no vas a escapar tampoco de esa ley porque tú también eres judía. Esther toma la palabra, reúne a sus doncellas y le dice a su tío: dígale a todo el pueblo que ayunen y oren, porque yo voy a meterme con Dios. Había un decreto que decía que nadie podía entrar a la presencia del rey sin que él no lo hubiera citado. Si él no extendía el báculo y alguien entraba, tenía que morir, aunque fuera su esposa. Pero ella se agarró de Dios y escuchó la voz de su tío. Respiro y liberación vendrán de cualquier parte. Dios siempre levantará a alguien con fe. Dios siempre va a levantar a alguien para que el pueblo siga perseverando, para que el pueblo no claudique. Alabado Dios. Y dice la Biblia de que Esther entró a la presencia del rey sin que la hubiera llamado. Y cuando el rey la vio, no tuvo otro remedio que dejarla pasar. Ella pudo entrar a la presencia, aunque tuvo que ir en contra de los decretos. Por eso Jesucristo dice que antes de que vengas, antes que Él venga, hallará fe en la tierra, porque el desgaste es grande, porque la lucha es tenaz, porque el enemigo te lleva y te arrincona, te coacciona. Si no haces esto, no te doy lo otro. Muchos tienen miedo a perder su empleo. Muchos están entre la espada y la pared. No saben qué hacer. Pero la fe es la esperanza de lo que se espera. Es la certeza de lo que se espera. Y la convicción de lo que no se ve. Y cuando tú comienzas a activar esa fe,
tú puedes ver en medio de la oscuridad una gran luz que se levanta, que trae un mejor porvenir, que trae una bendición sobrenatural. Cuando tú tienes fe, tú ves la bendición que está detrás del problema, que está detrás de la circunstancia difícil, que se avecina para bendecirte. Todo problema, simple y sencillamente, vino a probar tu fe. Todo lo que tú estás pasando y todo lo que estamos viviendo con este virus es Dios probando nuestra fe. ¿A dónde está tu fe? Porque Él viene pronto y hallará fe en la tierra. Póngase sobre sus pies.